Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Giancarlos Pesca Hernández. En este caso en particular, el tema que nos compete son las pruebas y validaciones de modelos para centrales de ciclo combinado, que pertenece dentro de los artículos asignados al número 13. Antes de iniciar, considero importante conocer de manera general a los autores que hicieron posible la investigación. En el primer caso tenemos a Luis Hanet, que es un miembro afiliado a IEEE con más de 31 publicaciones y más de 775 citas, con una amplia variedad de investigaciones, sobre todo en el área de calderas y en dinámicas como lo que es en este caso nos compete, que son modelados en centrales de ciclo combinado. Otro de los autores fue James Feltes, que junto a Lois es un afiliado en consultoría de sistemas de potencia de Siemens, también asociado a IEEE con más de 37 publicaciones, 697 citas y que viene publicando desde 1982. Y que bueno, se interesó mucho y ha dado conferencias junto a Lois de este artículo en particular, que ha tenido un apogeo muy grande en Estados Unidos. Se ha realizado en distintas áreas y pues se ha denotado que está el tema no solamente interesante, sino muy importante y necesario. Bueno, en principio es importante entender que la tecnología de ciclo combinado ha destacado durante el último periodo de tiempo en el proceso pues, de generación, elementalmente por dos razones. La primera es por competitividad en el mercado y la otra es por rendimiento. En el área de competitividad me estoy refiriendo principalmente al precio del gas. Por tal motivo, se alcanza altos rendimientos y pues es fácil entender que el mercado se incline hacia este tipo de generaciones. Bueno, considerando que se trata de una nueva tecnología, se convierte pues en necesario entender que la necesidad de modelos en la capacidad pues de dar respuesta que ameriten el comportamiento de los sistemas frente a grandes perturbaciones, principalmente en el área de voltaje y de frecuencia, que pueden ser catastróficas en el caso de que las unidades sean importantes dentro del sistema de potencia. Teniendo pues en consideración esto, pues vamos a entender que a medida de que va aumentando la cantidad de unidades, debemos tener un estudio más claro respecto a estas posibles respuestas que pueden dar nuestro rendimiento. Bueno, en una red tan grande como la de Estados Unidos, que es la que se realizó el estudio, el porcentaje de estas unidades, pues en principio era pequeño, por lo cual las preocupaciones generalmente iban más de la mano del control y de la atención local. Sin embargo, pues las unidades pues han ido en aumento, por lo cual estas necesidades de modelado nos permiten determinar pues predicciones de respuesta en función, pues como ya dije, del voltaje, de la frecuencia, que nos va a permitir pues tener unos sistemas más robustos con una amplia fiabilidad frente a lo que deseamos representar que es un buen rendimiento de suministro eléctrico para nuestros usuarios. Lo que vamos a ver a continuación básicamente es la agregación que se existió de 5.8 gigavatios de capacidad de ciclo combinado, que bueno, se sumó a lo que ya había anteriormente en el año 2020, que ahora pues en este momento fue de 259.9 gigawatts, que fue un pequeño estudio que tomé de manera particular en el crecimiento pues, de implementación de ciclo combinado que se dio en Estados Unidos. Principalmente como para visualizar y dar una idea de lo que realmente está sucediendo en la realidad y por qué es importante este tipo de modelados ante el crecimiento de esa tecnología. Bueno, es importante entender que el documento tiene como fin pues probar unidades de ciclo combinado para garantizar la precisión de los modelos de simulación. Entonces vamos a realizar una serie de pruebas que nos van a permitir pues obtener modelos de simulación que tengan pues eficiencias puntuales y que nos permitan ajustarnos a la realidad, dando pues una respuesta clara y precisa. Entonces, dos características principales de los modelos para tener buenos modelos de simulación. El primero es pues, disponer de estructuras de modelo adecuadas que representen la física pertinente del equipo, en particular cada una de las partes. A continuación, ahorita vamos a explorar cada una de las partes, o al menos las principales. Y la siguiente es disponer de parámetros adecuados en estructuras del modelo. Esto es un poco más complejo porque ya estamos hablando de configuraciones o sistemas físicos, efectos que se pueden dar ahí, bien sea térmicos, por lo cual estas pruebas nos van a revelar una forma de ajustarnos más a la realidad. Vamos a entender que vamos a tener una eficiencia importante respecto a esto. Listo. Bueno, los requisitos generales de las pruebas.
Bueno, teniendo claro que el propósito que llevamos a cabo en estos estudios, el primer caso, pues vamos a tener pues un procedimiento de prueba, que es lo que nos va a ajustar la manera que vamos a llevar a cabo las pruebas. El segundo caso, para esto vamos a utilizar una revisión de los problemas específicos de la planta. Tenemos que tener en cuenta dos particularidades. La primera es que no todas las centrales de ciclo combinado van a tener la misma configuración, por lo cual debemos leer, detallar en el manual, en la información que nos da el fabricante, cuáles son las características principales de este ciclo combinado, y así vamos a ajustarlo, qué pruebas debemos realizar y de qué maneras podemos hacer para alcanzar un modelado eficiente. El siguiente es el objetivo. Bueno, en cuanto al objetivo, es pues establecer claramente las pruebas que debemos realizar y definir una estrategia de ensayo que nos dé pues, los requerimientos necesarios, el personal, quiénes están en la capacidad de hacer esto, de qué manera se deben hacer y cómo podemos alcanzar pues altas eficiencias para nuestros modelados. Bueno, bueno, los análisis, la primera parte que vamos a explorar son los análisis en la turbina de gas, que va a ser como nuestra primera parada. Habitualmente, pues se divide en dos fases. En este punto, la unidad principal, pues debemos entender que la unidad principal generalmente en este tipo de configuraciones es la turbina de gas, que va después a alimentar pues, una turbina de vapor. Se dan pues pruebas que logren ejercitar el comportamiento de los controladores y limitadores, así como la física básica del proceso, en función de representar los efectos en los estudios pues, de simulación. Entonces, para tener esos efectos de simulación, como ya dije que es algo más complejo, vamos habitualmente a dividirlos en dos fases. La primera, que son las pruebas en estado estacionario, y es la segunda, que son pruebas en estado dinámico. Estas dos pruebas se van a repetir constantemente en cada una de las partes que vamos a explorar, porque a través de ellas vamos a tener pues, resultados mucho más eficientes. Y tiene sentido en función de que nosotros tenemos que evaluar la máquina primero bajo ciertas condiciones y segundo bajo unas condiciones más nominales. Bueno, listo. Las pruebas en estado estacionario, que son las primeras. Bueno, ¿qué se va? Es importante pues tener claro qué se va a realizar. Primero las mediciones. Incluyen mediciones con la turbina de gas en línea y produciendo pues energía ya dentro de la sincronización. Se pueden realizar pues estas pruebas con la turbina de gas en ciclo abierto y también en ciclo cerrado. Ahora bien, si la tomamos en ciclo cerrado, nos dan unas sugerencias que se deben llevar a cabo de esta manera. Bueno, dice que debemos llevar a cabo las mediciones de manera simultánea con la unidad de vapor. Es una sugerencia, no siempre se tiene que hacer este procedimiento, pero nos sugiere el artículo que para la unidad de vapor deben medirse características puntuales de registro, como la potencia eléctrica, referencias de velocidad de la carga, señal de demanda, flujo de combustible, las temperaturas, las salidas de cualquiera de los controladores. Es importante tener claro que estos registros no son constantes, como ya dije, y pueden llegar a variar en función de la unidad y los controles presentes. Listo, el siguiente son las pruebas dinámicas y bueno, vamos a realizar pruebas dinámicas mediante la realización de dos puntos importantes. El primero que son los rechazos de cargas parciales cuando se dan estos valores porcentuales generalmente va entre el 10 y el 20%. Entonces vamos a darle este valor de carga nominal a nuestra turbina en función de evaluar cómo se va a comportar. Entonces vamos a darnos cuenta que cuando se damos estos valores tan pequeños, entonces vamos a tener una respuesta más lineal. Y cuando los valores van grandes, entonces vamos a ver como efectos más de los límites. Ambas son importantes porque ambas nos van a permitir ver el modelado, nos van a permitir como una respuesta más real. La segunda son las pruebas de aceptación de carga, que como ya dije, se utiliza más como para controlar efectos físicos, como en este caso la temperatura. Bueno, algunas de las gráficas que podemos analizar y de los resultados que se obtuvieron fue lo siguiente. Bueno, en los gráficos 1 y 2, como se pueden observar ahí, las respuestas del regulador son respuestas del regulador al rechazo de carga. El primero básicamente es la desviación de velocidad al rechazo de carga. En este detallamos que la señal ruidosa pertenece al registro, es decir, a la prueba real física, y la SOE a la simulación. Las dos pues son muy similares. Vemos ahí que tenemos un registro muy similar, por lo cual nos da una idea de las eficiencias que podemos llegar a lograr. Se ven, están muy iguales, a pesar de que hay una pequeña desviación en la parte de arriba, realmente no es muy significativa. En el segundo caso, pues tenemos pues una desviación de la referencia de carrera de combustible. Vemos también que tenemos una respuesta muy igual. Tenemos unas respuestas muy similares y que bueno, nos da una idea de que bueno, en principio se va a mantener igual, va a caer en cierto punto, pero que después va a tener una respuesta más nominal. Bueno, en cuanto a las gráficas 4, son pruebas al ejercitar el limitador de temperatura
Bueno, tenemos que tener en cuenta primero que es la misma prueba. En aceptación de la carga. La figura 3, perdón, muestra la potencia de la turbina de gas que se incrementa al ritmo máximo permitido por los controles de referencia pues de la carga. Vemos que la potencia sobrepasa el estado estacionario, pero los controles de temperatura pues la regulan. Entonces en este punto va a aumentar ciertamente a cierto punto, pero después de más o menos unos 10 segundos, como podemos saber, pues se va a regular, va a mantener un valor nominal más o menos. Bueno, en la 4 ya tenemos una respuesta más lo siguiente. La carrera de combustible cae después de más o menos unos 20 segundos, que no se ve pues el modelo, que no se ve pues en el modelo simulado, no se alcanza a visualizar muy bien, pero después de los 20 segundos el modelo ahí falla. Entonces esto es un punto importante, es un punto de mejora que nos da pues estas posibilidades, hacer registros. Por eso es importante hacer las pruebas, porque de antemano nos permiten mejorar los modelos y pues garantizar un mejor funcionamiento ante pues situaciones inusuales generalmente. Bueno, eso por esa parte. Bueno, listo. La unidad de vapor. El siguiente fase sería la unidad de vapor. Los controles de la turbina de vapor suelen ser relativamente distintos a los convencionales, por lo cual estos tipos de registros se deben ajustar. Es nuevo, entonces hay que ajustarlo, no siempre va a ser igual. Por lo cual podemos distinguir dos particularidades en esta unidad. La primera es que es probable que no exista una regulación de velocidad una vez que se sincroniza. Esto es importante, porque tal vez la regulación sí es importante para la sincronización. La segunda es que la unidad puede funcionar con control de carga. Es decir, que en el caso de que la unidad tenga control de carga exclusivamente, los parámetros como la presión y el vapor disponible van a tomar un mayor protagonismo en el proceso de regulación. Listo. En el siguiente caso, pues vamos a ver que el procedimiento de prueba para la turbina de vapor. Entonces vamos a tener mediciones en línea en estado para diferentes condiciones de carga y rechazos de cargas parciales. Entonces primero igual en estado estacionario y estado dinámico. Pues en la figura 5 observa que la elevación de sobrevelocidad máxima es distinta para cada carga inicial, pero una vez que la velocidad esté por debajo del valor nominal, pues lo vamos a regular. Es lo mismo que sucede en un motor convencional cuando toma la carga en principio, la corriente, la demanda, entonces va a tener una corriente inrush que se va a elevar, pero después se va a mantener un valor nominal. Listo, entonces en estado estacionario se llevan a cabo las siguientes mediciones: potencia eléctrica, posición de la válvula de salida, el regulador, presión y temperatura. Estas son sugerencias que nos da el libro. Y en estado dinámico, cuando esto pues vamos a consistir en pruebas convencionales como las que ya observamos anteriormente, como rechazos de carga o pruebas de aceptación de carga. Esas son las convencionales que ya exploramos anteriormente. Bueno, las pruebas de bloque. El objetivo de estas pruebas es básicamente determinar el complemento de turbina de gas a la unidad de vapor, de qué manera la podemos acoplar y qué manera nos va a dar un mayor rendimiento. Entonces, para esto vamos a tener, pues claro, primero el objetivo y segundo vamos a realizar mediciones que se van a llevar a cabo en el efecto del efecto de potencia de la turbina de vapor en estado estacionario y en estado dinámico. Entonces podemos llevar algunas pruebas como estado estacionario, que se emplean pues controles y prácticas habituales como son mediciones en los cambios de registro, que son igual mediciones como en el caso anterior, de la energía eléctrica, flujo de combustible, temperatura, potencia, temperatura, y bueno, no siempre se va a mantener igual, es importante tener eso en cuenta también. Bueno, en este caso, las visualizaciones de prueba de campo podemos ver en la figura 6 y 7 que muestran mediciones en estadio estacionario para un conjunto de ciclo combinado. En este caso, es el ciclo combinado, no solamente una de manera individual, sino ya el ciclo. En las turbinas de gas se pueden ver que en la prueba 6 la relación es lineal, sencilla de visualizar entre la temperatura de escape de la turbina de gas y la potencia de la misma. La gráfica 7 también nos va a permitir ver una relación lineal, pero solamente hasta temperaturas superiores a 647 grados Fahrenheit. Ahí más o menos se alcanza a visualizar en ese punto que hay un cambio notorio significativamente. En cambio, en el otro siempre se va a mantener pues lineal los resultados de temperatura y de potencia. Bueno, las pruebas dinámicas dependen del número de turbinas de gas. En el caso de una sola, pues nos limitan principalmente a pruebas de potencia convencionales de turbina de gas. Pero en caso que tengamos dos turbinas de gas, pues van a haber dos tipos de pruebas. Primero, de variación a las salidas de una o ambas turbinas, y la otra, pues pruebas convencionales, como las de rechazo de carga, que nos van a permitir ajustarnos a nuestros modelos. Bueno, los resultados de las pruebas, pues un ejemplo de los resultados de estas pruebas de un conjunto de ciclo combinado compuesto por dos unidades de gas y una unidad de vapor. Entonces podemos ver que la potencia eléctrica de la unidad de vapor tras cierto tiempo se dispara una de las turbinas de gas. Entonces podemos ver la potencia en la unidad de vapor tras el disparo de la turbina de gas. Entonces vemos ahí más o menos que cae. Y en la imagen número 9 básicamente es un zoom de la misma.
Se alcanza a ver ahí la elevación, pero después un momento la caída, aunque se ve como más de manera nominal, pero podemos ver de manera general en la figura 8 que va un poquito va cayendo con respecto pasa el tiempo. Entonces, bueno, en conclusiones, los tipos de pruebas se pueden realizar, son viables, son fáciles de entender respecto a los registros. Las comparaciones de los resultados de modelos de simulación son muy ajustadas, es decir, que podemos tener buenos modelos de simulación si realizamos buenas prácticas. Vemos que podemos visualizar que el registro y los modelos de simulación van muy de la mano y pueden conseguir respuestas muy similares. Y también es destacable que estos modelos van a ser necesarios siempre que principalmente cuando la cantidad de unidades sean mayores en nuestros sistemas de potencia. Es por eso que es importante realizar este tipo de modelos. Bueno, estas son las referencias. Espero que les haya sido de su agrado la visualización de mi exposición.